Mi nombre es Diego Ramírez, tengo 38 años y vivo en San Fernando del Valle de Catamarca, en el norte de Argentina. Aquí o trabajas en la mina o no trabajas en ningún lado. Yo crecí en este polvo de carbón, en este olor a tierra húmeda, escuchando los ruidos metálicos de los cabrestantes y martillos desde que tengo memoria. Mi padre siempre decía, el único milagro que existe es volver vivo a casa al final del turno. Para él, la religión era distracción de pobre. Mi madre, que tenía una fe silenciosa, rezaba a escondidas porque si él la veía era pelea segura. Yo heredé más de mi padre. Crecí pensando que la oración era una pérdida de tiempo y que una imagen de santo no pasaba de ser una muñeca pintada. Y no solo pensaba así. Me empeñaba en decirlo, en reírme, en provocar. A la entrada de la mina donde trabajo hay un pequeño oratorio con una imagen de Nuestra Señora Aparecida. Siempre estuvo allí. Nadie sabe quién la puso, pero todos la respetaban. Casi todos, menos yo. Mis compañeros tenían la costumbre de, antes de bajar, tocar el vidrio, persignarse, a veces dejar una flor o una vela. Yo pasaba y soltaba, ¿la muñeca de barro ya les dio los buenos días? Ellos fingían no oír, pero yo notaba que los incomodaba. Y cuanto más veía el fastidio, más apretaba. Era como un vicio, pinchar la fe ajena para mostrar que yo era más listo. Un día, un compañero puso una vela nueva en el oratorio. Esperé a que se alejara, apagué la vela con los dedos y dije en voz alta, «Listo, ahora vamos a ver si ella sabe encenderla sola». En otra ocasión, encontré un pequeño ramo de flores frescas a los pies de la imagen. Lo tomé, lo giré en el aire y lo arrojé al barro, riendo. Esto en la olla tendría más sentido que en este altarcito. Pero lo peor fue una mañana calurosa, cuando llegué de mal humor y vi a 2 mineros arrodillados frente al oratorio, rezando. Aquello me dio una rabia que ni yo entendí. Caminé hasta ahí, abrí la puertita de vidrio, saqué la imagen de Aparecida y empecé a decir, «Miren, tan frágil que cualquiera la puede cargar. ¿Esto es lo que los protege? ¿Una estatuilla pintada?» Y entonces, solo para ver el espanto en sus caras, di vuelta a la imagen, la pasé por la parte trasera de mi pantalón como quien limpia suciedad y la devolví a su lugar. ¡Listo! Ahora ella sabe lo que es trabajo sucio. El silencio que quedó después fue pesado. Uno de ellos me miró con tanta rabia que casi sentí pena, pero no sentí. En el fondo, me gustaba esa sensación de poder, de estar por encima. Yo decía que era todo teatro. Ustedes bajan a esta mina porque tienen fuerza en los brazos, no porque una muñeca de yeso sostiene el techo. Poco a poco me di cuenta de que algunos empezaron a evitarme. Dejaron de hablar conmigo en las pausas y cuando se reunían cerca del oratorio me miraban de reojo. Yo fingía que no me importaba. Pero algo empezó a cambiar. No fue de repente. Fue como una grieta pequeña que aparece en la pared y uno ni la nota hasta que crece. Primero, empecé a sentir un peso extraño cada vez que pasaba frente a la imagen, como si ella me siguiera con los ojos. Yo me reía, pero apuraba el paso. Después comenzaron los sueños. Yo solo en el fondo de la mina, viendo una luz azul a lo lejos, y cuanto más intentaba alcanzarla, más se cerraba el túnel. Yo no lo sabía, pero aquella provocación que yo creía solo una gracia, había iniciado algo que no iba a poder controlar. Después de aquel día en que vi vuelta la imagen e hice aquella payasada sucia, algo cambió en el aire entre mis compañeros y yo. Me miraban distinto. No decían nada, pero sentía que ya no era solo antipatía. Era como si yo hubiera cruzado una línea que nadie más se atrevía a cruzar. Y lo peor es que, en vez de detenerme, fui más allá. Cuanto más notaba que eso incomodaba, más ganas tenía de provocar. Era como si el orgullo me empujara hacia adelante. Una mañana, uno de los más antiguos de la mina, don Ruperto, llegó temprano. Se arrodilló frente a la imagen y rezó con los ojos cerrados. Yo esperé a que terminara, y cuando se levantó solté, «¿Y entonces, Ruperto?» Ella respondió, «O tendrás que llamar a la central del cielo». Él solo me miró y se fue. Pero al día siguiente noté que había puesto una vela nueva y un rosario colgado en el vidrio. No lo pensé 2 veces. Abrí la puertita y saqué el rosario agitándolo como si fuera un juguete. «Voy a llevar esto para que mi sobrina juegue. Le sirve más a una muñeca que a la muñeca de yeso». Algunos rieron, pero la mayoría guardó silencio.
y ese silencio empezó a incomodarme. Era como si estuviera solo en una sala llena de gente. Lo que yo no percibía era que mientras me reía de la fe de los demás, mi propia vida comenzaba a desmoronarse, despacio, casi invisible. Primero vinieron los retrasos en el trabajo. Yo, que siempre había sido rápido, empecé a enredarme con las herramientas. Perdí 2 días de servicio porque una máquina que operaba se averió, y el jefe comenzó a vigilarme de cerca. Después, los dolores de cabeza que no se iban con nada. Un peso en la espalda que me hacía despertar mal. Pensé que era solo cansancio, pero la verdad es que ya no dormía bien. Las noches empezaron a llenarse de sueños extraños. Siempre la misma escena. Yo en el fondo de la mina, solo, con una luz azul parpadeando a lo lejos. Caminaba hacia ella, pero cada paso parecía hundirme más. Y no era solo en el trabajo. En casa, la paciencia se me acortó. Cualquier cosa me irritaba. Mi hermana dejó de visitarme porque decía que yo tenía mala cara. Un amigo de años me dijo que parecía estar cargando piedra hasta fuera de la mina, pero yo lo ignoraba. Seguía con mis provocaciones. Un día, llegó un grupo de mineros nuevos, venidos de otra ciudad. Uno de ellos, un joven llamado Emiliano, trajo una pequeña imagen de Nuestra Señora Aparecida y la puso al lado de la que ya estaba en el oratorio, como promesa personal. Cuando lo vi, hablé en voz alta. «¿Ah? ¿Otra más? ¿Esto aquí se va a volver tienda de souvenirs?» Y sin que nadie me pidiera, tomé la imagen de él y empecé a bromear, imitando voz de mujer. «Hola, soy la nueva vecina. Voy a protegerte del polvo». El chico se puso rojo de rabia, pero no dijo nada. Solo apretó el puño y desvió la mirada. Esa misma semana, algo extraño pasó. Estaba solo al inicio del turno, pasando por la entrada de la mina. Miré de reojo hacia el oratorio y por un segundo juro que vi la imagen girada ligeramente hacia mí, como si se hubiera movido sola. Me reí nervioso y sacudí la cabeza. Me estoy volviendo loco. Pero no fue solo eso. De regreso a casa, mi moto, que nunca había dado problemas, se apagó de repente en medio de la carretera. Pasé horas empujando hasta encontrar un mecánico. Él revisó y dijo: «Raro, no hay nada roto aquí. Es como si se hubiera detenido sola». Yo trataba de olvidar, pero la lista de cosas extrañas solo crecía. Una noche me desperté con la sensación de alguien en mi cuarto. Miré rápido y no vi nada, pero sentí un olor a vela consumido, igual al del oratorio de la mina. Aún así, al día siguiente seguí con las burlas. Pasé frente a la imagen, le di un golpecito en el vidrio y dije: «¿Estás despierta, muñeca? ¿O estás durmiendo en el turno de trabajo?». Hasta ese punto, hasta mis pocos amigos empezaron a alejarse. La gente que antes se reía de mis chistes, ahora solo me miraba con cierto miedo. Y en el fondo, yo comencé a sentir que algo me rodeaba. No era miedo como el de un niño en la oscuridad. Era otra cosa, una presencia. En el fondo, yo sabía que la vida se me estaba yendo de las manos. Estaba más cansado, más nervioso, más solo. Pero era demasiado orgulloso para admitir que tal vez había cruzado un límite. Y por más que pequeñas señales aparecieran, yo no estaba listo para entender. Si llegaste hasta aquí, deja tu amén en los comentarios. Dale me gusta y comparte. Que el testimonio llegue a quien más lo necesita. Era una mañana sofocante, de esas en que uno ya entra a la mina con el cuerpo sudando. El aire estaba más pesado de lo normal, pero nadie comentó nada. Aquí, la superstición corre suelta. Si hablas de cosas malas, parece que las llamas. Yo, como siempre, me reía de esas cosas. En el vestuario vi al don Ruperto y a Emiliano pasar frente al oratorio, tocando el vidrio y haciendo la señal de la cruz. Hice cuestión de pasar enseguida, dar un golpecito en el vidrio y decir: «Protégelos allá abajo, muñeca, porque hoy el trabajo va a ser duro». Bajé con el grupo y pronto me adelanté, yendo al frente del equipo. Me gustaba trabajar un poco aislado, lejos de las conversaciones. Ruido de máquinas, olor a aceite, polvo en el aire.
Todo normal, hasta que un sonido diferente empezó a resonar, bajo como un gemido de la misma tierra. Me detuve, miré al costado. Nadie parecía haber notado. Seguí trabajando. Un estruendo seco cortó el aire. Fue como si el mundo entero se derrumbara en un segundo. Todo se volvió ruido, polvo y peso. Grité, pero mi voz se perdió en medio del sonido de las piedras cayendo. Corrí instintivamente, pero una pared de tierra cerró el túnel detrás de mí. Cuando el polvo empezó a asentarse, me di cuenta. Estaba solo. El ruido de las máquinas había desaparecido. El aire era denso, difícil de respirar. La linterna del casco parpadeaba, débil. Mi corazón se aceleró. Intenté gritar, pero el sonido parecía tragado por el espacio. Empecé a caminar por el túnel, pero después de algunos metros solo encontré más escombros bloqueando el paso. Fue ahí cuando la linterna se apagó del todo. Y la oscuridad, la oscuridad de la mina no es como la de la noche. En la noche todavía ves algo, un contorno, un reflejo. Allá abajo no existe nada. Es una negrura que parece pesar sobre ti, como si tuviera forma. El pánico llegó rápido. Mi respiración se volvió corta, descontrolada. Me senté en el suelo e intenté pensar. Y fue en ese silencio pesado que lo oí. Un sonido leve, como si fuera agua goteando. Pero no lo era. Parecía un paso suave. Y junto a eso, un olor conocido. Vela quemada. El mismo del oratorio. Mi cuerpo se heló. Yo sabía que no había nadie allí. Pero en el fondo, algo en mí decía que no estaba solo. Fue entonces cuando allá al frente apareció una pequeña luz, azulada, débil, pero viva. Flotaba en el aire, sin prisa. Me levanté, sin entender por qué, y comencé a seguirla. Cada paso era lento, cuidadoso, como si cualquier movimiento equivocado fuera a derrumbarlo todo otra vez. La luz iba adelante, iluminando un pedazo del camino. Yo tropezaba, me raspaba los brazos en las paredes, pero no me detenía. No sé cuánto tiempo caminé. En la oscuridad el tiempo se pierde, hasta que, en un punto del túnel, vi algo en el suelo. Una forma pequeña, cubierta de polvo. Me arrodillé, pasé la mano y sentí el frío de la cerámica. La tomé y limpié con la manga. ¡Era ella! La imagen de Nuestra Señora Aparecida. Me quedé quieto, sosteniéndola. Mi corazón latía desbocado. No sabía si llorar, si reír, si gritar, pero algo sí sabía. No era coincidencia, no podía serlo. Miré de nuevo hacia adelante y la luz aún estaba allí, como si me esperara. Apreté la imagen contra el pecho y seguí caminando. Fue en ese momento que comprendí que, quizás, solo quizás, la muñeca que yo tanto ridiculicé era lo único que me estaba guiando para salir de allí. Yo seguía aquella pequeña luz azul como quien sigue el último aliento. No parpadeaba, no temblaba, solo avanzaba en la oscuridad, lenta, como si tuviera certeza del camino. El silencio era tan profundo que podía oír mi propio corazón golpeando dentro de la cabeza. El aire estaba cada vez más pesado. Sentí el polvo de la piedra rasgar la garganta en cada respiración. Las piernas ardían, y la mano que sostenía la imagen de Nuestra Señora Aparecida estaba sudada, pero yo no la soltaba por nada. Anduve por un túnel estrecho, donde tuve que agacharme y prácticamente gatear. La luz parecía esperar cuando me detenía, como si supiera que yo necesitaba respirar. En un momento escuché algo diferente. Un sonido apagado, metálico, que venía de lejos. Parecía alguien golpeando alguna estructura. Intenté gritar. ¡Aquí! ¡Hay alguien aquí! Mi voz salió débil, seca. Nadie respondió. Seguí caminando tras la luz hasta que se detuvo delante de una grieta en la pared. No era una salida completa, pero había un espacio por donde pasaba un soplo leve de aire fresco. Me arrodillé, acerqué el rostro y respiré hondo. Fue como beber agua después de horas en el desierto. Miré mis manos. La imagen de Aparecida estaba sucia de polvo, pero el rostro parecía limpio. No sé explicar cómo. Pasé el pulgar sobre ella y sentí un frío leve, como si fuera brisa. Fue entonces cuando escuché, esta vez más claro: «¡Diego!
¡Responde si estás ahí! Era la voz de un compañero. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. ¡Estoy aquí! ¡Aquí! Del otro lado de la grieta empezaron a golpear la pared y oí voces discutiendo cómo abrir un paso. Mientras esperaba me quedé allí, sentado, sosteniendo la imagen. La miraba y sentía una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza por todo lo que hice. Alivio porque ella estuviera allí conmigo. Tardaron. Las herramientas golpeaban, la piedra caía en pedazos, y yo solo pensaba que si no fuera por aquella luz, nunca habría llegado allí. Cuando finalmente abrieron un hueco lo bastante grande, vi las linternas entrando en el túnel. Rostros sucios, cansados, pero sonriendo al verme. «Dios mío, Diego, pensamos que no ibas a salir». Me jalaron y me ayudaron a pasar al otro lado. Mis rodillas estaban débiles, pero la mano que sostenía la imagen seguía firme. Salimos por un pasillo improvisado, atravesando escombros, hasta que llegamos a un espacio más amplio donde otros rescatados estaban reunidos, y fue allí que recibí un impacto. Entre ellos, sentado en el suelo y recibiendo agua, estaba Emiliano, el chico al que yo había humillado semanas atrás por traer su imagen. Él me miró sorprendido y sus ojos bajaron hasta mis manos. Cuando vio la imagen de Aparecida, no dijo nada, solo sonrió levemente, como quien sabe algo que yo todavía estaba aprendiendo. Los bomberos organizaron la salida en grupos. Fui junto con Emiliano y 2 más. En el camino, él me contó que cuando oyó el primer estruendo, corrió al oratorio y agarró su propia imagen. Dijo que quedó atrapado en una bolsa de aire, rezando. «No te voy a mentir, Diego. Yo pensé que no salíamos», me dijo, con voz baja. Cuando finalmente vimos la luz natural, el impacto fue tan grande que mis ojos ardieron. El sol nunca pareció tan fuerte, tan vivo. Al atravesar la última abertura, sentí el viento en el rostro y apreté la imagen con más fuerza. Afuera, el equipo médico corrió para atendernos. Me sentaron en una silla, pusieron una manta sobre mis hombros y me dieron agua. Yo temblaba, pero no era solo por el frío. Era como si algo dentro de mí estuviera siendo quebrado y reconstruido al mismo tiempo. Uno de los socorristas notó la imagen en mis manos y dijo, «Parece que ella no te dejó solo». No pude responder. Solo miré a la pequeña figura, sucia de barro, pero con ese rostro sereno que ya había visto tantas veces, antes con desprecio, ahora con respeto. Mientras me colocaban oxígeno, vi a Emiliano a lo lejos, todavía con la propia imagen en su regazo. Nuestros ojos se cruzaron de nuevo y fue como un acuerdo silencioso. Él no iba a pedirme cuentas y yo no necesitaba pedir perdón con palabras. En ese momento comprendí que el milagro no era solo estar vivo, era la forma en que había sido guiado. Yo, que había reído, pateado, humillado, ahora estaba allí gracias a aquello que más desprecié. Y en el fondo, una voz que no era mía decía, «Esto no ha terminado, esto recién empieza». Estar afuera, respirando aire fresco, no significaba que todo había vuelto a la normalidad. El cuerpo salió de la mina, pero la cabeza tardó mucho más. En los días siguientes, mientras los médicos evaluaban a los rescatados, yo me quedaba repitiendo mentalmente el camino que hice en la oscuridad. La luz azul, el olor a vela, la imagen de Nuestra Señora Aparecida en mis manos. Todo parecía tan real que sentía como si hubiera pasado ayer y al mismo tiempo como si fuera un sueño. La empresa dio algunos días de licencia a todos los que estuvieron en el accidente. Pasé ese tiempo en casa, sentado en la terraza, mirando la imagen que traje conmigo. No la limpié de inmediato. Quería verla tal como estaba cuando la encontré, sucia, marcada, pero entera, igual que yo. Poco a poco, los compañeros empezaron a visitarme. Algunos venían solo para saber cómo estaba, otros para entregarme cosas que encontraron en la mina. Uno de ellos, Pedro, llegó con una bolsa. Dentro, un pedazo del vidrio roto del oratorio. Lo puso sobre la mesa y dijo, «Quizás sea hora de hacer uno nuevo». No respondí, pero esas palabras se quedaron en mi cabeza. Mientras tanto, algo curioso comenzó a suceder. Cada vez que pasaba por la calle que lleva a la iglesia del barrio, sentía un nudo en el pecho. No era miedo ni vergüenza, era un llamado. Apartaba la mirada, pero la sensación permanecía. En casa, mi hermana decidió visitarme después de semanas sin hablar conmigo.
Entró, miró la imagen sobre la mesa y preguntó, «¿Desde cuándo tienes eso aquí?». Expliqué de forma breve. Ella sonrió, pero no comentó nada. Antes de irse, dejó una vela blanca al lado y dijo, «Solo enciéndela cuando sientas ganas». Yo me reía por dentro, pensando que nunca la encendería, pero 2 noches después, sin saber por qué, tomé la vela y encendí un fósforo. El fuego iluminó el rostro de la imagen y el mismo olor que sentí en la mina llenó el aire. En el trabajo, el regreso no fue fácil. El oratorio estaba destruido, solo quedaba la base. Algunos compañeros comenzaron a reunir dinero para reconstruirlo, y, para mi sorpresa, un día me llamaron para participar. Al principio me sentí incómodo. Yo, el tipo que más había humillado ese lugar, siendo invitado a ayudar a levantarlo de nuevo. ¿Esto es en serio?, pregunté. «Es en serio», respondió Emiliano mirándome a los ojos. «Si ella te sacó de allí, creo que puedes dar una mano para levantar de nuevo su lugar». Me quedé sin palabras y acepté. Al atardecer, después del turno, nos quedábamos limpiando el espacio y arreglando las paredes. Yo ayudaba en silencio, pero por dentro sentía algo nuevo. Cada ladrillo que colocaba era como quitarme un peso del pecho. Cierta noche, mientras trabajábamos, don Ruperto se me acercó. Llevaba una pequeña caja de madera, la abrió despacio y mostró lo que había dentro. Una imagen de Nuestra Señora Aparecida, más pequeña que la anterior, pero hermosamente pintada. Es de mi familia. Estuvo conmigo muchos años. Quiero que sea la nueva del oratorio, pero quiero que seas tú quien la coloque dentro. Me quedé sin aliento. Lo miré, esperando una señal de que estaba bromeando, pero la mirada era seria, tranquila. Acepté, sin discutir. Al día siguiente, antes del inicio del turno, todos se reunieron en la entrada de la mina. El oratorio estaba reconstruido. Coloqué la imagen dentro y cerré la puertita de vidrio. Por un segundo su rostro pareció brillar con la luz de la mañana. Y, en ese instante, entendí que el milagro no había terminado cuando salí de la mina. Estaba ocurriendo allí, en ese momento, reconstruyéndome por dentro, ladrillo por ladrillo, igual que el oratorio. Ya había ayudado a reconstruir el oratorio de la mina. Ya tenía la imagen de Nuestra Señora Aparecida en mi casa. Ya la miraba sin burla, hasta con cierto cariño. Pero una cosa todavía me detenía: entrar en una iglesia. Era como si esa puerta fuera un muro invisible. Pasé toda mi vida ridiculizando a los que asistían, llamándolos débiles, engañados. Imaginaba que, si entraba, todos me mirarían y recordarían las cosas que hice. Pero una mañana de domingo desperté temprano, sin motivo aparente. Miré la mesa de la sala y vi la imagen de Aparecida, ahora limpia, con la vela que mi hermana había dejado. Sentía el mismo apretón en el pecho que sentía cuando pasaba por la calle de la iglesia. Esta vez no desvié. Tomé la imagen, la puse en una bolsa de tela y salí. Caminé hasta la iglesia del barrio. La misa ya había comenzado. Se podía oír al coro cantando. Me quedé parado en la acera por algunos segundos, respirando hondo. Cuando finalmente crucé la reja, sentí como si estuviera entrando en un lugar completamente diferente al mundo de afuera. El ruido de la calle desapareció. El aire parecía más liviano, pero al mismo tiempo cargado de algo sagrado. Entré despacio, intentando no llamar la atención. Mis ojos iban al suelo, pero no servía de nada. Parecía que cada banco me recordaba alguna broma que había hecho, algún comentario venenoso. Encontré un rincón vacío. Me senté y me quedé observando. El padre hablaba sobre el perdón. Cada frase parecía caer directo en mi pecho, como si hubiera sido escrita para mí. A veces, el perdón que más necesitamos no es el que pedimos a los demás, sino el que tenemos dificultad en darnos. Miré la bolsa en mi regazo, saqué la imagen, la puse sobre las rodillas y me quedé pasándole la mano por encima. No pedí nada, no tenía valor, solo me quedé allí mirando, con ganas de decir perdón, pero sin saber cómo. Cuando la misa terminó, algunas personas se acercaron a mí, no para juzgarme como yo temía, sino para preguntar si estaba bien, si necesitaba algo. Un señor anciano miró la imagen y dijo: «Ella te trajo aquí. Cuando ella trae, es porque tiene más para dar». No supe qué responder, solo asentí con la cabeza. Antes de salir, pasé frente al altar principal.
Era la primera vez que miraba de cerca una imagen grande de Nuestra Señora Aparecida dentro de una iglesia. Los detalles, los colores, la mirada, todo parecía más vivo de lo que recordaba. Me arrodillé. Fue extraño, casi incómodo. Mis rodillas protestaron, mi mente gritaba que estaba haciendo el ridículo. Pero mi corazón quedó en silencio, como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde descansar. Me quedé allí un buen rato, en silencio, y en ese silencio comprendí que orar no es cuestión de palabras bonitas ni de rituales complicados, es cuestión de abrir espacio para escuchar. Cuando me levanté, sentí como si hubiera dejado algo allí, a los pies de ella. No sé explicar, pero el paso de salida fue más ligero que el de entrada. Al llegar a casa, puse la imagen en el mismo lugar de siempre, pero esa vez encendí la vela no porque mi hermana lo pidiera, ni porque pareciera correcto. La encendí porque yo quise. Y en ese fuego pequeño vi el reflejo de algo que no había visto en mí desde hacía mucho tiempo: paz. Ha pasado un año desde aquel día en que el suelo tembló, la luz desapareció y pensé que sería tragado por la tierra para siempre. Un año desde que la luz azul apareció frente a mí y encontré la imagen de Nuestra Señora Aparecida, cubierta de barro pero intacta, en medio de la oscuridad. En ese tiempo, comprendí que los milagros no terminan en el momento en que suceden, continúan, como eco, golpeando y regresando, recordando que algo cambió y que ya no eres el mismo. En los primeros meses, el mayor cambio fue en mi forma de estar en la mina. El oratorio que reconstruimos nunca más quedó vacío. No hubo un solo día en que la vela estuviera apagada por falta de quien la cuidara. Muchas veces era yo quien llegaba primero para encenderla. Al inicio, algunos compañeros me miraban con desconfianza. Pensaban que era ironía, que estaba bromeando. Pero con el tiempo, entendieron que ya no había burla en mí. Comencé a notar que hasta la forma en que las personas pasaban frente al oratorio cambió. Antes, algunos se arrodillaban deprisa, como si fuera solo costumbre. Ahora se detenían más, permanecían algunos segundos en silencio. Creo que cuando uno ve a alguien cambiar de verdad, eso despierta algo dentro de los demás también. En el barrio la historia se fue corriendo. No porque yo la contara, no soy hombre de hablar mucho, pero la gente comenta entre sí. La señora de la tienda empezó a saludarme distinto, con más cariño. Los niños del vecindario venían a preguntar: ¿es verdad que la Virgen te salvó? Yo respondía que sí, pero siempre completaba: ella no solo me salvó, ella me enseñó a vivir diferente. La imagen que encontré sigue en mi sala, en el mismo rincón desde el primer día que la puse allí. Todavía tiene marcas de barro que nunca quité. De vez en cuando alguien sugiere que la pinte o la mande restaurar. Yo siempre digo que no. Me gusta mirarla así porque me recuerda que no importa la suciedad ni las marcas que deja la vida, la esencia puede seguir intacta. Y las señales no pararon. Una vez, una pieza enorme se soltó en lo alto de la mina y cayó a centímetros de un compañero. Él quedó en shock y cuando miramos al oratorio ese día, la vela estaba ardiendo más fuerte de lo normal, aún con el viento de la entrada. Otra vez, mi sobrino pequeño se perdió en la ciudad. Todos salieron corriendo a buscarlo. Yo me quedé en casa, sosteniendo la imagen y pidiendo calma. Media hora después, volvió solo diciendo que una mujer de vestido azul le había mostrado el camino hasta la plaza. Hasta mi relación con la iglesia cambió. Al principio iba poco. Me quedaba al fondo en silencio. Con el tiempo empecé a acercarme, a ayudar en lo que podía, no porque alguien me lo pidiera, sino porque lo sentía. Aprendí que la fe no es solo pedir cosas, es estar presente, es ofrecerse. Con Emiliano, el muchacho que llevó la imagen nueva a la mina antes del accidente, la amistad creció. Nos encontramos siempre que podemos. Él nunca me echó en cara las cosas que dije o hice. Solo comenta sonriendo: ¿quién diría, Diego? Vos cuidando del oratorio. Y yo me río con él, porque sé que, de algún modo, fue una de las primeras semillas de este cambio. Con el tiempo también empecé a notar algo. La forma en que trataba a las personas cambió. Antes era rápido para criticar, para burlarme, para señalar defectos. Hoy pienso dos veces. No porque me haya vuelto bueno,
sino porque sé lo duro que es cargar con el peso de ser maltratado por algo en lo que crees. Mi madre, que siempre fue de fe silenciosa, empezó a rezar conmigo, algo que nunca habíamos hecho. Al principio me daba un poco de vergüenza, pero aprendí a valorar ese momento. Cuando ella toma mi mano y comienza la oración, es como si volviera a ser un niño, pero un niño que finalmente aprendió a escuchar. El trabajo sigue siendo pesado. El polvo, el calor, el riesgo, nada de eso cambió. Pero yo cambié dentro de eso. Ahora, antes de bajar, toco el vidrio del oratorio y me quedo unos segundos en silencio. No hago discursos, no muevo los labios, solo la miro y pienso, gracias por un día más. A veces me preguntan si de verdad vi algo allá abajo. Yo digo que sí, no con los ojos de afuera, sino con los de adentro. Vi que existe alguien que no te abandona, incluso cuando la tratás mal. Vi que una madre de verdad no cierra la puerta al hijo, aunque él haya escupido en la entrada. Ya no me da vergüenza decir que creo. No intento convencer a nadie porque aprendí que la fe no se impone, se vive. Y se vive todos los días, en lo grande y en lo pequeño. No soy santo. Todavía me equivoco, todavía pierdo la paciencia, todavía hablo más de lo que debería. Pero ahora, antes de cada paso importante, recuerdo lo que sentí en ese túnel oscuro. Recuerdo el peso de la imagen en mis manos, la luz azul guiándome, el olor a vela en el aire. Recuerdo que en el punto más hondo y más frío, alguien estaba conmigo. Y eso basta para que nunca más me sienta solo. Diego Ramírez, 38 años, San Fernando del Valle de Catamarca, minero, ex burlador, ahora solo un hijo agradecido. Si llegaste hasta aquí, deja tu amén en los comentarios, dale me gusta y comparte. Que el testimonio llegue a quien más necesita sentir que nunca es tarde para volver a casa.